Ya está en el Word de las clases, está el enlace de la clase de la mañana, ¿ya? Del video de la mañana. Ya está por lo menos. Creo que ustedes cuando hacen clic ahí pueden verlo online o también pueden descargar el video. Y les dejé la opción de que podían incluso también descargarlo, me parece. Así que... sí, así que debería servir bien. Ya, entonces, habíamos quedado en esta parte del ETL, en donde estábamos uniendo los distintos archivos de las órdenes en uno solo. ¿Ya? Y fue bastante trabajo, bastante trabajo. Entonces ya tenemos nuestro dataset, hemos utilizado esta carpeta donde están las órdenes del sur, las tomamos todas, menos esta que dice orders.csv, y en las órdenes tomamos las órdenes de región central, del este y el oeste. Y yo les dije, la idea acá es poder incluso adicionar otra información que tiene relación con todas estas órdenes de venta, cuáles finalmente fueron devueltas. Imagínense que en la práctica es como que yo tuviera la diferenciación entre información, que a lo mejor lo ve el servicio al cliente, versus información que lo ve el área que se dedica exclusivamente a vender. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, complementar la información del área de servicio al cliente más lo otra, por lo tanto, ver todo el proceso completo de vender un producto al cliente, desde que lo contacto, desde que le vendo, hasta desde que yo le entrego, por ejemplo, este servicio postventa, necesito por obligación conectar estos datos que van a provenir de distintas fuentes, distintos repositorios, distintos sistemas, etc. Entonces acá es lo mismo, la idea es poder, una vez que yo he obtenido todas las órdenes de venta que provienen de todas las regiones, conectarlo con un archivo que se llama Return Reasons, en donde me sale, que yo le había mostrado acá, por cada una de las órdenes de venta, ¿ya? Que viene cierta información también, la razón por la cual fue devuelta, y alguna descripción de por qué en particular se devolvió y quién es la persona que autorizó esta devolución. Fíjense que acá tengo 275 devoluciones. O sea, me están diciendo que no todas las ventas se devolvieron. Tengo 275 que se devolvieron. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿se acuerdan que yo les decía que uno podía arrastrar un archivo acá adentro? Entonces vamos a arrastrar, donde dije el Excel, vamos a arrastrar el archivo acá adentro, para efectos de fácilmente tenerlo. Y acá quedó arrastrado. ¿Ya? Y voy a revisar cuáles son los campos que me está seleccionando el archivo, porque hay algunos que la verdad no me sirven y otros que sí me sirven. ¿Y cuáles me sirven? Me sirve, por ejemplo, la orden de la fecha, no me sirve porque ya lo tengo en el otro archivo. ¿Me sirve, por ejemplo, el ID de la orden? Sí. Ese es el número identificatorio de cada venta. Por lo tanto, la única forma que tengo yo de conectar las ventas y sus razones de devolución con las ventas que tengo en el otro archivo donde están unidos todos por fila. El ID del producto sí lo voy a utilizar porque me sirve bien para conectar el producto en particular con la orden de venta en particular con la razón de su devolución. La subcategoría es un atributo seguramente de la dimensión producto. Manufactura tampoco me sirve. El nombre del producto tampoco me va a servir. La razón de la devolución sí me sirve y las notas que tienen que ver con esta información adicional de la devolución también me sirve. Y este row ID tampoco me sirve, que es como el número identificatorio de cada fila. Entonces voy a dejar estas 4 columnas simplemente, o estos 4 campos, que son aquellos que yo voy a cargar del archivo. Posteriormente voy a agregar un paso de limpieza. ¿Ya? A todos los pasos de limpieza les puse arreglar datos. Voy a cambiarla también acá, ponerle. Ustedes podrían cambiar el color. Acá tiene un color así, podemos cambiarle otro color. Estas son cosas visuales, la verdad.
Pero imagínense que quisiera yo que los de limpieza, que hacen ciertas cosas, les pongo un color y los otros no. A lo mejor eso también podría servir. Entonces vamos a ir acá, arreglar, datos. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paso de limpieza? Yo empiezo a mirar, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo entonces por cada venta, su número identificador, el producto al que correspondía cada venta. Después tengo las razones por las cuales fueron devueltas esas ventas. Si se fijan, la mayor cantidad de razones tiene que ver con que el producto que llegó era el incorrecto, o el producto que se ordenó, y finalmente fue el que se despachó, era incorrecto. Después vienen que vienen con defecto, razones generales, etc. Y luego acá viene esta campo en donde vienen algo que se llama notas o información adicional, ¿ya? Y esta información adicional trae dos cosas en particular. Trae como esta información adicional, por ejemplo, aquí dice que el papel no lo necesita ahora, doesn't need the paper now, guión, y viene un nombre. Y casi todas tienen este mismo forma de estar creadas. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Seguramente voy a necesitar hacer una separación para poder, por ejemplo, identificar este nombre, porque este nombre corresponde a la persona, por ejemplo, que aprobó el retorno de o la devolución de este producto, y lo otro tiene que ver más bien con una descripción y que está relacionado con algo que el cliente, por ejemplo, respondió sobre las razones por las cuales él está devolviendo el producto. La razón anterior es una razón más bien que está como ya categorizada, y son como las razones que usa el sistema, por ejemplo, pero el otro tiene que ver como con un comentario que el cliente puso. Por lo tanto, hay información que es bastante interesante, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar concretamente en este campo. Y hay otra cosa más que yo veo en este campo, no sé si ustedes podrán percibirlo tanto, pero si se fijan, de hecho voy a abrir mejor el Excel, porque ahí uno se da cuenta al tiro. Fíjense que este corresponde a la orden. No sé si lo van a poder fijarse acá, pero acá todos los textos están alineados a la izquierda, pero este parece que tiene un espacio entre medio. No sé si está fácil darse cuenta de eso. Voy a tratar de buscarlo acá en el Excel para que nos demos cuenta. Mm, no sé si acá me va a salir bien. Ah, estoy buscando por nombre de producto, nada que ver. Y si yo pongo acá por espacio, no. Y si pongo por docent, S. Fíjense que aquí se nota, hay un espacio antes de. De hecho, yo puedo hacer así y elimino un espacio. O sea, hay un espacio en blanco. Ya. Esas son típicas cosas que vienen de repente en los archivos de texto, los archivos CSV, y que uno, por ejemplo, en los Excel, lo resuelve fácilmente eliminando los espacios. Hagamos lo mismo acá, porque necesitamos, por ejemplo, eliminar esos espacios. ¿Y cómo lo hacemos? Los tres puntitos sobre nuestro campo, vamos a ir a limpieza y vamos a ir a recortar espacios. Entonces, cuando yo haga el recortar espacios, si se fijan, ahora recortó, si buscamos ese que era doesn't, aquí yo puedo buscar más fácil. Ya no viene con espacio. Simple. Primera, como ese es como el primer arreglo que queremos hacer en este campo. Y en segundo lugar, yo les decía, es importante que podamos separar e identificar quién fue la persona que trabaja en esta organización que autorizó la devolución, que es lo que viene después, ¿no es cierto?, del guión, y quién es la persona que, o qué es lo que el cliente escribió
¿no es cierto?, respecto a las razones por las cuales devolvió el producto que había recibido. Entonces, para eso vamos a tener que hacer una división. Y una división de este campo notes, ¿no? Aquí, en los 3 puntitos, hay algo que dice dividir valores. Dividir valores se aplica como una transformación que nos permite dividir, por ejemplo, un campo de una forma automática, o sea, detecta automáticamente que hay algún patrón que nos está dividiendo información, o sea, va a encontrar que inmediatamente hay un patrón que es el guión, y eso está dividiendo como 2 cadenas de caracteres, o yo tengo que informarle por qué cosa particular quiero dividir, y eso hacemos división personalizada. Entonces, si yo hago división personalizada, me va a decir qué separador es lo que estoy utilizando. Ah, estoy utilizando el guión. Y yo quiero la división, ¿no es cierto?, hacerla para todo. Si yo pongo dividir, fíjense que inmediatamente me dividió este campo notes en 2 campos. Uno que es todo lo que está a la izquierda de ese guión y todo lo que está a la derecha de ese guión. ¿Ya? Me lo hizo, digamos, en función de lo que yo le coloqué. Si yo le hubiera colocado, por ejemplo, una letra, me hubiera dividido todo en función de esa letra. ¿Ya? Ahora, voy a eliminar eso que hice. Esto es esto y esto. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar que también esto se puede hacer de una forma inteligente. Si yo voy acá a dividir valores y pongo división automática, automáticamente entiende o sabe que hay un patrón de división de la información en esta columna notes. Y sabe que, o identifica que ese patrón está asociado a el guión. Por lo tanto, automáticamente me va a hacer lo mismo que yo hice de forma manual personalizada. Simplemente me va a decir, hay una columna que se llama Notes división 1 y Notes división 2. Lo que está a la izquierda del guión y lo que está a la derecha del guión. Vamos a cambiarle el nombre a estas columnas que nos creó. Esta que dice Notes división 1, que están todas las razones, vamos a poner acá, cambiar nombre, y le vamos a colocar Customer Note, porque es lo que el cliente escribió. Y donde dice, y la otra más, también creo que se puede cambiar haciendo doble clic encima del título, le vamos a poner Approver Name. ¿Ya? Le puse entonces Approver Name, voy a sacar esto, y le puse acá Customer Note. ¿Y qué voy a hacer? Este campo Notes claramente no me sirve. Entonces, como no me sirve, lo voy a concretamente eliminar. Entonces, 3 puntitos. Eliminar. ¿Está? Entonces ahora tengo un poquito más hecho digamos, esta división, y tengo más claro el campo que yo quería. ¿Ya? Entonces ahora, lo que me preguntaban de antes, ¿por qué había hecho una inserción de fila? Nos vamos a dar cuenta que ahora no tenemos que agregar nuevas filas al archivo anterior, a esta unión de filas que habíamos hecho, sino que lo que yo quiero es agregar cada una de las razones de devolución, el nombre de quien aprobó esa devolución y los comentarios del cliente respecto a esa devolución por cada una de las órdenes que efectivamente fueron devueltas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que unir la información que tengo acá con la información que tengo acá, y tengo que unirla a partir de ¿qué? Habíamos dicho que una de las cosas que va a unir, que está en lo mismo, que me permite, por ejemplo, unir cada una de las ventas con las razones de las devoluciones, es, por ejemplo, el código de venta. Entonces ahora yo voy a utilizar ese código de venta para poder unir y así agregar más columnas a una misma fila. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a tratar de hacerlo en un Excel para que se entienda? Piensen que en el archivo anterior, por ejemplo, yo tengo, no sé, un ID, que es un identificador de la venta. Tengo, por ejemplo, un producto, el nombre, tengo una cantidad, tengo un precio.
Supongamos que tengo eso. Entonces tengo aquí 10, por ejemplo, 2, el producto es el producto X y el ID de la venta es 1. ¿Ya? Y yo tenía otro archivo que era de ventas, en donde salía el producto Y, la cantidad era 20, el precio también era 2, y el ID de venta, por ejemplo, era 3. ¿Qué es lo que hice cuando uní filas? Hice juntar estos dos archivos, y los junté en un nuevo archivo, que va a tomar las mismas columnas, y va a tomar las filas que vienen de este archivo de acá, de este archivo, por ejemplo, que vamos a poner que está en amarillo, y este archivo que está en verde, ¿ya? Y va a sumarlas en este nuevo archivo, que está acá. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora? En alguna parte tengo otro archivo que se llama devoluciones, que tengo ahí el ID de la venta, lo que me identifica cada venta. Tengo, por ejemplo, el producto y tengo ahí la devolución, la razón, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengo acá que el ID de la venta es 3, el producto es y la devolución es porque defectos en el producto. Entonces lo que necesito yo unir es este archivo o esta tabla con esta otra tabla. ¿Por qué lo uno? ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común, ¿cómo sé yo de estas ventas que están acá cuál tiene devolución? Y la única forma de unirlas es a partir de este código identificatorio que aquí hay, que es el ID de la venta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir este con este. ¿Cuál va a ser el resultado de su unión? Va a ser seguramente esto más esto. Entonces yo voy a tener estas ventas de acá, porque yo voy a unir. Y voy a tener acá esto de acá. Lo uní. ¿Y qué voy a hacer después? ¿Y los uní en función de qué? Los uní en función, por ejemplo, de esta ID de la venta. Entonces, ¿qué voy a tener? Una limpieza. ¿Y esa limpieza qué me va a hacer? Me va a eliminar estas dos filas, o sea, estas dos columnas, y me va a dejar esto. Entonces me va a decir, este producto en particular no tiene devolución. Este producto de acá sí tiene devolución. Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de hacer ahora. Y por eso hago una unión por columnas. Antes estaba haciendo esta unión por filas. Entonces vamos ahora. Acá. Voy entonces acá a poner unión de columnas. Y cuando yo aquí coloco unión de columnas, automáticamente me dice, ¿sabes qué? Te hice una unión, que es la intersección entre ambos datos, y esa intersección la estoy haciendo por producto. Cuando estoy haciendo la intersección solamente por producto y no por el ID de la venta, están quedando incluidos 2.640 filas y están quedando excluidas 13.662 filas. ¿Por qué? Porque no, podría ser que, por ejemplo, en los productos que se están devolviendo, hubiera un código de producto que no está en las ventas. Y es porque la razón de la devolución está asociado a el ID de la venta y no necesariamente el ID del producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo acá, y esto me están recomendando, otras formas de poder vincular las filas de este archivo de retornos y de este otro archivo de las órdenes. ¿Y cuál me está sugiriendo acá? Que lo que les decía, vamos a agregar order ID y order ID. Entonces voy a poner más acá, voy a agregar esas, y ya, voy a sacar esa de ahí. ¿Y qué problema tengo acá? Tengo un problema acá, algo que yo no hice. Vamos a hacer un join. Ah, ya sé cuál es el problema. Tenía, ay, ¿qué hice?
Estoy acá. Ya tenía esta unión, ¿no es cierto? Por Product ID y Order ID. Ya. ¿Cuál es mi otro problema? Que yo estoy haciendo una intersección. Entonces estoy simplemente poniendo aquellas ventas que están en el listado de todas las ventas y que además están en el listado de todas las que se devolvieron. Por lo tanto, ¿cuáles son las únicas que van a estar en ambos lados? Son solamente aquellas ventas que se han devuelto. Y lo que yo quiero es a todas las ventas agregarle la información de si fueron devueltas o no fueron devueltas. Entonces necesito tener todas las ventas y a todas las ventas agregarle algo más, que fue lo que hicimos acá. Fíjense que acá, si yo hago una unión por intersección, solamente la única que se intersecta entre esta y esta es esta de acá. Y entonces mi resultado sería esto. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que me tome todas las que están acá y me agregue información de devolución a partir de la otra tabla, y entonces me va a devolver todas las que están acá, más la columna con información adicional que viene desde el otro archivo. Entonces a eso lo llamamos, ¿no es cierto? Acá donde están los conjuntitos, hay que pinchar aquí a la izquierda. Entonces lo que estamos haciendo ahí es que me tome todas las que vienen desde este unir filas, por eso que tomamos de la izquierda como el conjunto de la izquierda, más las que se intersectan. Entonces así yo me estoy asegurando que a todas las ventas se le agregue la información de cuáles fueron devueltas. Y cuando hago eso, fíjense acá abajo, hay 16.302 que están incluidas del primer archivo, o sea, están cero excluidas, o sea, estoy tomando todas las ventas que venían en mi archivo de ventas. De mi archivo de devoluciones, hay 272 que se están tomando y hay 3 que quedaron excluidas. Quiere decir que ahí sale información de 3 ventas que se devolvieron, pero que no están esas ventas en mi archivo de ventas. Podría ser potencialmente devoluciones que son muy antiguas y que no quiero ver, o puede ser que sean errores de mi archivo de devoluciones, o puede ser a lo mejor ventas que finalmente se terminaron cancelando, y por eso no son parte de las ventas que tengo en mi archivo de ventas. ¿Se entendió esta parte? Esta parte me interesa porque aquí es lo que me habían preguntado en la mañana sobre la diferencia entre unir fila y unir columna, y juntar columnas. Así que si me pueden como decir si se entendió, sería fantástico. De hecho, creo que me había preguntado Flavia, parece. Así que si ella me dice que entendió bien ahora, estamos bien. Sí, falta practicar, ya. Pero se entendió la diferencia. Creo que con el Excel queda algo más claro, pero se entiende qué es. Ya, generalmente esto en el mundo informática se le llama el inner left join. Es como que yo junto lo de la izquierda y le agrego lo que se intersecta con lo de la derecha. Es más que todo eso. Ya, entonces ahora que tengo eso, tengo eso hecho, ¿qué más tenía acá? Voy a agregar ahora un paso de limpieza, acá. Fíjense que con este paso de limpieza tengo toda esta información ahora, porque tengo una tabla súper grande, donde tengo agregado, por ejemplo, las razones de las que se devolvieron, y tengo por acá lo que escribió el cliente y quién aprobó todo esto. Y tengo algunas ventas que viene null, quién lo aprobó y las razones del cliente, porque son solamente 200 y tantas nomás que tuvieron devolución. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Empecemos a... Dejemos acá, Order ID. Les voy a mostrar algo acá. Si yo filtro acá por Order, fíjense que cuando yo filtro por Order, me va a decir que hay un Order ID y un Order ID-1. ¿Y eso por qué? ¿Se acuerdan que acá yo les decía que cuando yo hago unión, me va a dejar esto? Cuando yo hago unión, me va a dejar algo como esto.
¿Y qué fue lo que hice? Yo dije, tengo que eliminar estos dos, porque es información que no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer como primer paso de limpieza? Eliminar justamente estos de acá, que son datos que no me sirven. Entonces voy a eliminar el order ID 1, que viene de este archivo de razones de devolución. Y lo mismo, si yo filtro acá por product, voy a tener un product seguramente 1, y ese también lo voy a eliminar. ¿Ya? Porque son datos que la verdad yo no necesito. ¿Ya? Y voy a agregar dos cosas más que van a ser los últimos pasos previos a poder tener mi archivo completamente terminado y concluido. ¿Y cuáles van a ser esos pasos? Vamos a crear, aquí voy a sacar el filtro, dos campos calculados, de dos cosas que me gustaría a mí saber. Se supone que nosotros creamos muchos campos calculados en el Tableau. Bueno, también podríamos calcularlos en el ETL, y son parte de las transformaciones que nosotros hacemos, de manera que en el Tableau yo más bien llegue directamente y pueda hacer los análisis, mucho más simple. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los dos cálculos? Primero, yo sé que tengo algunas devoluciones que fueron o sea, algunas ventas que fueron devueltas y otras no. Me encantaría tener, por ejemplo, un campo que me diga si esta venta se devolvió o no se devolvió, rápidamente. Porque, por ejemplo, hoy día para saber si una venta se devolvió o no, tendría, por ejemplo, que estar mirando acá si tiene una razón de retorno o no. Pero es mucho más sencillo que tenga un campo que me diga sí, no, sumamente rápido. ¿Y qué otra cosa más me gustaría a mí calcular? Me gustaría a mí calcular, por ejemplo, acá yo tengo dos campos que son de date. Uno que es el ship date, que es la fecha de envío, y otro que es el order date, que es la fecha de orden, que se solicitó la venta. Entonces, por ejemplo, fíjense, a veces tengo, la primera venta dice que se solicitó el 3 de enero y fue enviado el 7 de enero. Quizá me gustaría saber cuántos son los días que se está tardando entre que una orden es solicitada y una orden es enviada. O sea, desde que una venta se hizo hasta que el producto asociado a la venta fue despachado. Entonces creemos esos dos campos calculados acá, que son los dos últimos campos calculados que vamos a crear antes de tener finalmente nuestro archivo listo, ¿ya? O nuestras transformaciones listas para poder cargarlas, por ejemplo, en nuestra herramienta de análisis, nuestro data mart, nuestro data warehouse, etc. Entonces, el primero que vamos a crear es crear un campo calculado. Y ese campo calculado yo dije que es para saber si fue devuelto. Entonces, la voy a en inglés, como está todo en inglés, voy a poner returned. ¿Ya? O podrían ponerle devuelto si quieren. Entonces, pensemos. Si esta venta o estas ventas en este campo que se llama devolución no tienen nada, debería ser que no fue devuelto. Si estas ventas en el campo de evolución tienen algo, o sea, hay un texto o lo que sea, quiere decir que fueron devueltos. Entonces, para eso, yo voy a usar una fórmula que se llama if. Lo mismo que estaba diciendo yo con palabras. si algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si, y esto se llama return reasons. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo si y uso la función isNull. Esa función isNull me va a decir si es nulo este campo, entonces, yo tengo que poner entonces, que es then, entonces es no. Entonces, porque si es nulo, quiere decir que no hay ninguna información en ese campo, quiere decir que no fue devuelto. De lo contrario, else va a ser sí. Entonces, y acá me falta el end. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo, si el campo return reasons, que es el que está acá, si es nulo,
En otro campo que está aquí al lado, que le vamos a poner el famoso returner, si esto es nulo, póngale no. Si esto no es nulo, coloque sí. Se las voy a escribir en el chat, esta fórmula por si acaso, para que no se pierda. ¿Ya? Esa es como la forma de hacer un if. Entonces yo pongo acá aplicar, guardar, y vamos a ver que acá nos creó un campo en donde por cada venta te dice no o sí. Y tenemos que 15.681 ventas, el 96% no fueron devueltas, y por el contrario 621 fueron devueltas. ¿Ya? Ahora, una venta puede tener varios productos, entonces cada fila corresponde a cada producto que se vende. Entonces, por eso se acuerdan que cuando yo tenía el archivo acá de devoluciones, teníamos que eran 275 ventas, entonces yo digo, ¿y por qué tengo entonces 621 que se han devuelto? Porque, ¿cómo está armado esto? Y me faltó acá decirlo, por ejemplo, esta ID de venta puede tener el producto C por cantidad 2, precio 2, y ese no se ha devuelto, pero tiene el mismo ID de producto. Entonces, acá yo voy a tener 3, C, 2, 2, no tiene nada, y tanto va a ser no. Esa es la razón por qué podría aparecer ahí 600 y tantas devoluciones. Cada venta no está asociada únicamente a un producto. Puede ser que una venta yo venda distintos productos. Tienen el mismo código de venta, pero tienen distintos productos. ¿Ya? Y, aquí puedo poner detalle, hasta en detalle, no voy a ponerlo más. Y vamos a crear el segundo campo calculado, que le vamos a colocar días, days to ship, que era lo que les decía, calcular cuántos días han pasado desde que se solicitó la orden de venta hasta que se despachó. Entonces, ¿eso qué voy a hacer? Voy a poner una fórmula que se llama datediff. ¿De qué se trata esta fórmula? Dice acá, indica la diferencia entre dos fechas. O sea, me calcula el número de días de diferencia entre dos fechas. ¿Ya? Donde primero se coloca qué parte de la fecha quiero. Por si quiero que me dé esa diferencia en meses, en años, yo quiero que me den días. ¿Ya? Entonces, si quiero que me den días, lo primero que voy a poner acá es day, porque quiero que me den días. Después, ¿cuál es la fecha inicial? La fecha inicial era el order date. ¿Y cuál es la fecha final? La fecha final era el ship date. Entonces me va a entregar la diferencia entre order date y ship date en número de días. Voy a también copiar esta, se las voy a poner acá en el chat. Voy a poner aplicar, guardar, y fíjense acá. Hay diferencias de 0, hay diferencias de 1, diferencias de 2. La gran mayoría está en 4 días de diferencia y 5 días de diferencia. Una vez que tengo eso, tengo terminado todos mis pasos LTL. Me falta un paso que es simplemente la salida. Pero, por ejemplo, acá, yo podría hacer clic, botón derecho en limpiar y decir vista previa en Tableau Desktop. Cuando coloco eso, me va a empezar a abrir una vista previa de todo esto que yo he construido en el Tableau Desktop. Y aquí está, fíjense, todo lo que hice. Todas las distintas dimensiones que yo he ido creando y todos los distintos, por ejemplo, medidas que yo he creando, que algunos son los campos calculados, por ejemplo, el days to ship. Entonces, por ejemplo, dijimos si habían retornado, ¿se acuerdan? Entonces queríamos saber del total de las ventas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver dónde está retornado, acá, me va a decir que
Las ventas son si no, y necesito acá multiplicar. ¿Cómo lo? Necesito contar esto, ¿no es cierto? Entonces lo que necesito es returned, y esto debería ser el detalle, y esto debería ser así, y acá me tiene que mostrar dónde está la cantidad de ventas. Order ID. ¿Me mostrará ahí? No, porque no esto es una medida y tengo que hacer un recuento. Ahí está. Entonces me dice, por ejemplo, que hay 250 que se devolvieron y hay 4.942 que no se devolvieron. Ya, lo que tuve que hacer acá fue que yo sabía que lo que tengo que hacer es contar cuántas, por ejemplo, se han devuelto. Entonces tengo primero como fila si se devolvieron y me va a decir sí, no. Lo que tengo que hacer, creo que puedo hacer esto también acá, es poner returned y cambiar esto a medida, recuento distintivo, pero me va a mostrar 1 y 2, entonces no me sirve. Entonces tengo que escoger alguna dimensión que me permita contar todas las ventas que hay. Si yo pongo este, tampoco, pues son todos los valores de las medidas, y la que encontré fue Order ID. Order ID, puse esto acá, añadir todos, y puse que esto fuera de medida, recuento distintivo. Entonces fíjense, ahí tengo un gráfico que me dice 4.942 no se devolvieron, 250 se devolvieron. Si yo quisiera hacer otra, por ejemplo, medida directamente con lo que tengo. Por ejemplo, por país, es un puro país. Por ciudad, los días, esto es años, y esto aquí como medida, como máximo. Ah, pero es que está como de veras. Es este. Ahí sí. Estaba agregando chip date. Entonces, por ejemplo, acá me está mostrando la suma, pero deberíamos poner promedio. El promedio. Entonces tengo el promedio de días de demora por ciudad. Por cada una de las ciudades que hay. No sé si nos sirve de mucho esto. Por región, si yo elimino ciudad, ahí están los días de demoras por región. Entonces yo podría esto, por ejemplo, acá formatear y colocarle que fuera en número personalizado sin decimales. Todos tienen 4, con 2 decimales ya. Está más o menos parecido. En general es como 4 días por cualquiera. ¿Ya? Eso menos lo que yo puedo hacer así como rápidamente con previsualización en el tablero. ¿Ya? Que me están escribiendo que se les pega el video. Sí, se me pega el video, pero quedó grabado, así que tranquila. Ya. Ya. Ahí acabo de ver que se le está quedando pegado el video. Ya. Entonces, si yo no quiero hacer esto al tiro, lo que yo voy a hacer acá es agregar una salida. El más pongo acá y agrego salida. ¿Qué es salida? Que todo eso que hice quede, por ejemplo, en un Excel. Que todo eso que hice quede a lo mejor en algún tipo de archivo distinto. ¿Ya? Entonces puede ser, por ejemplo, una fuente de datos, una tabla de base de datos, o quede, por ejemplo, acá, en tipo de salida, en un Excel o en un CSV. Coloquemos que queremos que quede en un Excel. Entonces acá donde dice extracción de datos, voy a colocar que quede en un Excel. ¿Ya? Cuando yo pongo un Excel me va a decir en qué hoja de trabajo va a quedar. ¿Ya? Entonces voy a colocar, por ejemplo, la típica, voy a ponerle ventas, se llama la hoja de trabajo. Y voy a crear nueva hoja de trabajo, ventas. Y ¿dónde quiero que quede esto? Voy a elegir una carpeta, voy a elegir el escritorio, ¿ya? Le vamos a colocar un nombre a esto, ventas super tienda.
aceptar, entonces se llama venta supertienda, y va a quedar en la hoja venta. Si yo pongo ejecutar flujo, esto se puede demorar dependiendo del computador que uno tenga, pero no se demora tanto. ¿En cuántos segundos se demora? 7 segundos, mi computador es rápido. Y si yo voy al escritorio, yo voy al escritorio acá, y voy donde dice venta supertienda. Se debería abrir acá mi Excel con todo lo que yo hice. Y tengo ¿cuántos datos? 16.302 filas. Y eso es el fin de un ETL. Ahí vieron cómo se hace un ETL paso a paso. Que es... Lo entretenido es que no necesitan saber de programación. Hay que saberse algunas fórmulas, pero son las fórmulas que están adentro. Es cosa de buscar nomás. Dentro uno puede buscar en internet cómo puedo calcular la diferencia de días en Tableau. Y te va a mostrar cuál es la fórmula. Igual que las fórmulas del Excel. Pero está hecho para que cualquier usuario, sin necesidad de tener grandes conocimientos de informática, pueda hacer un ETL. ¿Ya? Entonces, recordemos, bueno, y este flujo lo guardan. Voy a guardar y va a quedar ahí guardadito. Entonces, recordemos, voy a sacar esto y quiero recordar lo que hablábamos de Business Intelligence. Acá. Un sistema de Business Intelligence. ¿Qué necesita? Necesito yo hacer este mapeo de la información, tener bien definido qué es lo que yo quiero ver, qué es lo que quiero preguntar, qué es lo que yo quiero mostrar. Una vez que identifico cuáles son las fuentes de datos que me sirven y sé qué es lo que me sirven, voy a hacer un ETL. Ese ETL lo que me va a permitir es extraer los datos que necesito, seleccionar desde mis fuentes de datos, me va a permitir hacer algún tipo de transformación, como limpieza de datos, depuraciones, agregaciones, crear nuevas columnas a partir de otro, y después me va a permitir eso tener una salida, guardarlo. ¿Dónde lo voy a guardar? Lo puedo guardar, por ejemplo, en una base de datos, o puedo crear a partir de todo esto, como hicimos recién, un Excel que ya viene con una estructura de dimensiones y medidas. Posteriormente, lo que yo voy a hacer es, con alguna herramienta de análisis, consumir, ¿ya? Recuperar ese datamart y ahí, por ejemplo, hacer algunos gráficos, algunos tipos de indicadores y todo, y poder presentar las respuestas a las preguntas que en algún momento yo había definido que necesitaba responder. De eso se trata, hacer un sistema de inteligencia de negocios, ¿ya? Esa es como todo la forma completa. Ya, entonces, yo estaba acá, y ahora viene la última parte que termino con cháchara para cerrar lo que es el módulo. Entonces, y aquí es importante entender o que uno se quede con esa idea de por qué es más útil hacer un modelo multidimensional que hacer, por ejemplo, las dinámicas en un Excel, porque ciertas cosas es parecido, pero lo que me permite este modelo multidimensional es como ir agregando, desagregando, ya me permite como interactuar con los datos, cosa que no puedo tanto en la dinámica. En la dinámica puedo interactuar simplemente con lo que me muestra el Excel. Acá tengo muchas más alternativas y posibilidades y puedo usar muchos más datos si estoy conectándome con una base de datos. Entonces, este modelo de datos multidimensional, ¿qué es lo que hace? Considera a la base de datos que yo creo como un conjunto de hechos, que son los objetos de análisis, todas estas ventas que vimos, y un montón de dimensiones, que son los puntos de vista desde los cuales se pueden analizar los hechos.
Entonces estamos analizando ventas de distintos puntos de vista. Tiempo, ubicación, vendedor, distintos puntos de vista, ¿ya? Ahora, la información relevante sobre el hecho se representa por un conjunto de indicadores, mis medidas. De las ventas, la suma de las ventas, la cantidad de unidades vendidas, el margen, el costo, todos esos son medidas, son cifras, ¿ya? Que me están mostrando, métricas que me están mostrando información relevante sobre esos hechos en particular. La información descriptiva de cada dimensión se representa por un conjunto de atributos. Si mi dimensión es tiempo, tengo un conjunto de atributos que pueden ser año, fecha, día, día de la semana, trimestre, semestre, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, en esta imagen que tienen acá, ven que lo que estoy representando acá son, por ejemplo, unidades vendidas de producto y se pueden representar y por eso uno habla de un cubo, por países, por fechas, o por meses y por nombre de producto. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de medidas o de cifras, por ejemplo, cantidad vendida, unidades vendidas, o monto de venta, dinero pagado por los clientes, o ganancia obtenida, utilidad del negocio, o el impuesto a pagar, el 19%, por ejemplo, del monto vendido. Cuando hablo de dimensiones, estoy hablando de cosas como el tiempo, en que tiene atributos como año, trimestre, mes, semana, día, geografía, región, ciudad, producto, modelo, nombre, producto. ¿Ya? Tratamos nosotros de construir qué cosas finalmente, modelos de información. Y esos modelos de información, dijimos que se conocían, por ejemplo, como esquemas estrella, esquemas copo de nieve y constelación. Si hablamos de un esquema estrella, este núcleo que está acá al medio, esa tabla, corresponde a la famosa, se llama tabla de hechos. ¿Qué son los hechos? Atributos numéricos, medidas, valores sobre lo que yo estoy estudiando, cantidades, contadores que pueden ser sumados, promediados, agregados. ¿Ya? Cantidad vendida, por ejemplo, por cada venta, la cantidad que se vende, el margen que queda, el monto de la venta. Las tablas de hechos, entonces, son las que tienen una gran cantidad de filas, tienen un gran volumen de datos. Si yo veo mis ventas, yo tenía 4 regiones, por lo tanto, mi dimensión región tiene solamente 4 datos, que es región norte, sur, central, no, norte, sur, central y creo que era, oeste, no me acuerdo, o era oeste, central y sur. Esos son, pero si veo en ventas, tenía 16.000 ventas. Entonces mi dimensión o mis tablas de dimensiones generalmente tienen pocos datos en comparación con las tablas de hechos. Las tablas alrededor de estas tablas de hechos son las dimensiones. Y los atributos dimensionales, que es como la explicación de estas tablas de hechos, como los puntos, lo que me permite individualizar cada uno de los datos que están en las tablas de hechos, ¿ya? Me entregan información descriptiva sobre cada fila de la tabla de hechos. Por ejemplo, si yo tengo en mi tabla voy a acá, en mi tabla de hechos, tengo una fecha. Por ejemplo, hoy día es 7 de enero del 2023. Esa es la fecha. En esa tabla de hechos yo voy a tener, esa fecha corresponde a qué día. Al día 7. ¿Que responde a qué mes? Al mes de enero, por ejemplo. ¿Corresponde a qué año? Al año 2023. ¿A qué trimestre corresponde? Corresponde al primer trimestre. ¿A qué día de la semana? Corresponde a un día inhábil, por ejemplo. Esos son los atributos que voy a tener para poder tener mayor información descriptiva. ¿Ya? Y por lo tanto, por eso que las tablas de dimensiones tienden a tener una menor cantidad de filas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en las ventas, que es el ejemplo que más hemos estado usando, si yo veo acá un modelo estrella,
me va a permitir ver las cantidades vendidas por productos, por tiempo y por sucursales. Entonces yo podría decir, ¿cuánto es la cantidad que yo vendí en un fin de semana para el producto tanto y en la sucursal o en las comunas o en la comuna Puerto Montt o Puerto Vara? ¿Ya? Entonces voy a poder ver las ventas de diferentes productos entre distintas sucursales a través del tiempo. Si yo estoy hablando de un modelo de constelación, estamos hablando de múltiples tablas de hechos, ¿ya? Mientras más comprensible muchas veces el modelo, mientras yo más información tengo, generalmente tengo más tablas de hechos, y también cuando estoy hablando de consultas muy grandes, seguramente ahí voy a tener varias tablas de hechos, más de una. Entonces, usando los ejemplos que hemos visto hasta acá, de todos estos datos, todas las cosas que hemos estado haciendo, tengo acá el esquema constelación. Tengo entonces, por ejemplo, ventas por clientes, ventas por vendedor, como tablas de hecho, y puedo ver, por ejemplo, las ventas de diferentes productos, ¿ya? Entre distintas sucursales, según clientes o según vendedores, a través del tiempo. Y si yo estoy haciendo un esquema copo de nieve, tengo una tabla de hechos y tengo una estructura de jerarquía entre dimensiones, ¿ya? Este es muy interesante, muy poderoso, ¿no es cierto? Porque me podría, por ejemplo, las dimensiones ayudarme a jerarquizar, no sé, por distintas categorías de clientes, o a jerarquizar de alguna manera las dimensiones, por ejemplo, de tiempo, o geográfico, demográfico, lo que sea, ¿ya? Depende todo esto finalmente, en un principio, de las preguntas que yo me he puesto. Entonces, por ejemplo, acá, yo puedo tener mi tabla de hechos que es de venta. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Puedo ver las ventas de diferentes productos entre distintas sucursales según clientes a través del tiempo. Y yo podría, por ejemplo, acá ver las ventas por clientes y por zonas geográficas de los distintos clientes. Entonces puedo ver, por ejemplo, cómo se están comportando los clientes en distintas zonas geográficas, ¿ya? O puedo ver cómo se están comportando las ventas de acuerdo a cada país, desagrupado por zona geográfica y desagrupado, por ejemplo, por si los clientes son casados, son solteros, son divorciados, etc. Entonces, por eso decimos que esas jerarquías de las dimensiones nos pueden proporcionar muchísima mayor información, ¿ya? Y información que puede ser tremendamente entretenida. ¿Se acuerdan el que yo les mostraba, ese ejemplo que yo les mostraba de esta DTL, de un data warehouse, para una carrera? Entonces, fíjense, yo aquí tengo la tabla gastos y la tabla presupuestos. Entonces, un esquema copo de nieve, tiene dos tablas de hechos. Y tenía dimensiones. Generalmente en el idioma base de datos, las dimensiones uno se les suele colocar dim guión, para que se sepa que es una dimensión. Entonces tengo, por ejemplo, estas dimensiones: fecha, código presupuestario, tipo movimiento, tipo gasto y categoría de gasto, ¿ya? Entonces, la idea es que les quede clarísimo cuando estamos hablando de dimensiones, tablas de hecho. Otros ejemplos, por ejemplo. No sé si ubicarán una empresa que se llama Caleta Bay. Entonces, Caleta Bay tiene acá un datamar con sus tablas de hechos, ¿ya? Que son para poder, por ejemplo, hacer el datamar de cosecha. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, no sé, las cantidades de viajes de camión que están asociados a las jaulas que corresponden a cada centro, ya en qué periodo de tiempo en particular. Entonces tengo todas estas dimensiones, tengo estas tablas de hechos, ¿no es cierto?, que son las que me permiten tener un datamart. O, por ejemplo, el datamart de productividad que tenían ellos, que era acá. Por ejemplo, que yo podía ver la productividad por tiempo, por categoría, por propietario, por producto, no sé. Y este es el datamar de productividad. El datamar de almacén, que es como el más clásico, ver, por ejemplo, el número de cajas
por planta, por centro, por algún rango de tiempo o por tipo de producto en particular. ¿Ya? Entonces, eso generalmente es lo que uno va haciendo cuando quiere ir construyendo un data mart. ¿Qué métodos habitualmente podemos encontrar cuando hacemos un data mart? Dos métodos. Estos métodos pueden ser dirigidos, se conoce como dirigidos por el análisis. Entonces, cuando hablamos dirigidos por el análisis, es más bien lo que yo más he hecho como mención. La importancia de las preguntas, la importancia de lo que yo quiero seguir, ¿ya? De lo que yo quiero conseguir, eso siempre va a estar relacionado con el análisis, ¿ya? Con esta comprensión que uno hizo de qué se trataba las preguntas que queríamos responder, cuáles eran los dolores, cuáles los intereses del área para el cual nosotros queremos tomar decisiones. Entonces, ahí es cuando estamos concretamente hablando que lo que queremos es construir un data warehouse en función de el análisis, ¿ya? Demanda de los usuarios, procesos del negocio. Entonces ahí es cuando empezamos a situarnos. Oye, ¿sabes qué? Lo que queremos es hacer un data warehouse de, no sé, ¿qué podría ser? De las causas, por ejemplo, voy a ver ejemplo de derecho, de las causas que se están llevando en un tribunal, o de, por ejemplo, no sé, las hospitalizaciones, eh, hay algunos clásicos que uno hace acá en las universidades. Por ejemplo, tiene que ver con el estado, por ejemplo, preguntas cómo tener cierta información sobre estudiantes, entonces ser capaces de construir un sistema de inteligencia de negocio que me muestre avances en las mallas, etcétera, ¿ya? Eso me permite hacer un sistema de inteligencia de negocio. Mostrar ciertos indicadores, por ejemplo, de productividad. Todo eso lo hago en función de sistema de inteligencia de negocio. Pero debo recordar siempre que lo más complejo tiene que ver con lo que hicimos del ETL, con lo que hicimos identificar las fuentes de datos. Ahí está una complejidad tremenda, la verdad. Una pregunta acá. Un cuadro de mando integral puede ser replicado a través de un dashboard. Ya. ¿Ubica lo que es un cuadro de mando integral el resto o no? Lo que preguntó Eric, ¿a qué se refiere? Sí, se relaciona con KPIs. Ya, ya. El cuadro de mando viene de un... buscando la palabra, esto, un tableau du bord. ¿Ya? Tableau du bord, esta palabra que está acá, ¿ya? De hecho, por eso se llama tableau el programa. Tableau du bord, en español, panel de instrumentos o cuadro de mando. Un cuadro de mando generalmente, de hecho, si yo busco acá, busquemos las traducciones, me encanta buscar las traducciones de las palabras. Si yo busco la otra palabra, que es muy español, un scorecard, inglés, alemán, ¿qué es estanteador? ¿Me hizo bien la traducción? Bueno, un scorecard, un tablero, un cuadro de mando, lo que sea, es simplemente un panel de instrumentos que me está mostrando, por ejemplo, una situación, un estado de algo, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, un cuadro, un tablero, podría ser simplemente, por ejemplo, claro, scorecard separado, tienes razón, yo me confundí. Score, claro, ahí sí, tarjeta de puntuación, ahí sí que está mejor.
Ya, tarjeta de puntuación es como el resultado. Entonces, generalmente, claro, cuando uno habla de un dashboard, uno habla de un tablero, uno habla de un cuadro de mando, simplemente está hablando, imagínense un piloto de avión que tiene una serie de eh, indicadores, altitud, presión atmosférica y todo eso, que le sirve para poder navegar y para poder con su objetivo de trasladarse desde un punto hasta otro. Eso es. Por lo tanto, un dashboard ¿puede representar un cuadro de mando? Absolutamente. De hecho, yo construyo en ese dashboard, a partir de todos los gráficos, de todos los indicadores, un cuadro de mando. Pero ¿qué también tengo que hacer cuando yo quiero hacer un cuadro de mando? Tengo que antes haber definido cuáles son los indicadores que yo necesito y asociarlos a los objetivos, ¿ya? Que quiero demostrar si estoy cumpliendo o no. Aquí me estoy metiendo un poco con la parte de estrategia, planificación estratégica y de cómo yo direcciono una organización. Entonces, generalmente una organización tiene objetivos. Hay objetivos que son estratégicos, objetivos más tácticos, objetivos más operacionales. Pueden haber objetivos a nivel de toda la organización o pueden haber objetivos, por ejemplo, a nivel de un área en particular o de un proceso en particular. Entonces, esos objetivos tienen que ver con qué quiero conseguir, algo que yo quiero alcanzar. Y es algo que yo quiero alcanzar, tengo que saber si lo estoy alcanzando o no lo estoy alcanzando. Si yo soy piloto de un avión, mi objetivo es trasladarme, por ejemplo, desde un lugar a otro, con un vuelo que dure tanto tiempo y quizás con ciertas como características durante el viaje o el vuelo. Y para saber que lo estoy haciendo bien, que se está dando el vuelo en el tiempo que yo quiero, por ejemplo, voy a mirar la velocidad. Y dependiendo de cómo esté la velocidad, yo sé si voy a poder llegar a tiempo o no voy a poder llegar a tiempo. Lo mismo una organización. Por ejemplo, si yo quiero saber si mi organización, mi gran objetivo tiene que ver con ser muy rentable, voy a tener que seguramente tener alguna visualización de algún indicador que me muestre la rentabilidad de mi empresa cada cierto tiempo, con alguna frecuencia de tiempo, y me va a mostrar, por ejemplo, ese indicador si la empresa está siendo rentable o no está siendo rentable. Entonces me va a poder permitir navegar y tomar decisiones para saber si estoy desempeñándome bien o estoy desempeñándome mal, ¿ya? A nivel estratégico. Entonces, absolutamente, uno puede hacerlo. De hecho, lo que les mostré, ¿se acuerdan cuando les mostré en la mañana ese plan estratégico de la universidad? Es un cuadro de mando, ¿ya? Lo que pasa es que ese no le pusimos mucho color con tantos gráficos y cuestiones, porque los indicadores eran casi todos como cumple o no cumple. Entonces el indicador casi todos eran 100%, 50%, 20%. Pero podríamos hacer algo mucho más bonito. Lo que pasa es que los cuadros de mando más estratégicos son bastante básicos en cuanto a visualización, porque no requieren mucho. Pero cuando yo bajo a niveles más tácticos, ahí puedo poner, por ejemplo, cosas más especializadas. Depende mucho del tipo de usuario. A nivel estratégico, el tipo de usuario es cualquier persona de la organización, por lo tanto tiene que ser fácil de entender. Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, un cuadro de mando, un tablero, en función de un área en particular, a lo mejor las personas que están ahí les interesa ver cosas como las temperaturas. Ah, entonces ahí es que vamos a usar una gráfica para ver las temperaturas que sea mucho más complejo de lo que de lo que podría pensar que son gráficos de barra o gráficos de círculo, ¿ya? Pero absolutamente, tú puedes hacer sin ningún problema a través de un dashboard. Si el dashboard tiene que ver simplemente con la representación, es la pizarra, ¿ya? Cuando uno habla del cuadro de mando, habla de la parte teórica con cuadro de mando, tiene que ver con objetivos, con indicadores, ¿ya? Con iniciativa, es una herramienta, digamos, estratégica. Pero eso se puede visualizar mediante un dashboard sin ningún tipo de problema. Ahora, lo que tú vas a visualizar en el dashboard va a ser simplemente los resultados del cuadro de mando. No vas a visualizar, por ejemplo, toda la información del cuadro de mando que es construido, ¿ya? Es simplemente la herramienta para verlo rápidamente. Entonces, tenía métodos dirigidos por análisis y el otro método que también puede ser dirigido por las fuentes. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer, por ejemplo, un data warehouse para lo que yo trabajo, para mi área en particular,
lo voy a hacer en función de los datos que tengo. Y de los datos que tengo voy a inventar, por ejemplo, el data warehouse y voy a inventar qué gráficos podría haber. Muchas veces es así como lo terminamos haciendo, ¿ya? Y lo terminamos haciendo en función de los datos que tenemos. Entonces, cuando lo hacemos en función de los datos que tenemos, claro, quizá no, las preguntas van a surgir en función de los datos que tenemos, y por otro lado, vamos a asegurarnos que lo que podamos desplegar, o sea, que lo que queremos desplegar, vamos a poder desplegarlo porque sabemos que tenemos esos datos. Y otra forma sería más bien híbrido, considerar los datos que tenemos y considerar, ¿no es cierto?, el análisis que queremos realizar. También podríamos hacer un diseño como se conoce como top-down o bottom-up. Entonces, cuando hablamos de top-down, es un método mucho más largo, ¿ya? La receta que le estoy dando es la receta más larga para hacerlo, porque hay que ver los requerimientos de los usuarios, pero esto es un data warehouse, para una cuestión enorme. Todos los requerimientos de los usuarios en diferentes niveles, ¿ya? Antes que el proceso del diseño comience. Y a partir de eso, elaborar los data marts que consideran las características propias, las necesidades propias de cada una de las áreas de negocio. ¿Ya? Siempre esto es el camino más largo, pero es el camino que te lleva a veces a las decisiones de mejor calidad, pero no siempre las más rápidas, pero las que sean de mejor calidad posible. Y la otra sería hacer un diseño bottom-up, desde abajo hacia arriba, que sería, parto por hacer cada datamart, y después, ¿no es cierto?, yo voy, por ejemplo, a integrar todos los datamart en una solución de data warehouse grande. Es rápido para desarrollarlo, porque cada datamart podemos mucho más rápido, como son mucho más pequeños, desarrollarlos, pero si en algún momento quiero integrarlos, esa integración va a ser tremendamente costosa. Pero esto es cuando yo quiero hacer un data warehouse. ¿Ah? Ustedes pueden hacer perfectamente un data mart rápidamente, sin ningún tipo de problema. No estás pensando en data warehouse. En data warehouse estamos pensando en una organización que le interesa sacar cosas de su historia y cosas por el estilo. Si nuestra organización no tiene esas necesidades, necesita puros data mart. No necesita pensar en un data warehouse como la solución más grande, la última panacea del mundo. A veces estas son soluciones tecnológicas que nos entrampan en lo que en la práctica queremos realizar. Imagínense, el otro día leía de una universidad en Inglaterra. Esa universidad en Inglaterra tenía un sistema de información que era SAP, ¿ya? Y era un SAP que tenía como 8 años. Entonces iniciaron un proceso de actualización del software SAP por una versión mucho más reciente, porque estaban convencidos que esa actualización iba a provocar una mejora en la manera en que funcionan. Fantástico. Ya. Tenemos la decisión tomada, por lo tanto, lo único que nos queda es definir bien los requerimientos e implementar el nuevo SAP. A lo mejor nos demoraremos 2 años, 3 años, pero va a ser para mejor. Y eso sería, ¿no es cierto?, el camino sencillo, rápido, fácil. El problema es que puede ser que cuando estemos implementando el nuevo SAP nos demos cuenta que en la práctica vamos a dejar más la escoba de lo que hay. ¿Cuál es el camino lento? Analizar bien los requerimientos, la forma en que trabajamos, ver si efectivamente la implementación de un nuevo sistema va a traer mejoras, o decir derechamente, ¿sabes qué? Es más efectivo que mejoremos las pequeñas cosas que estamos haciendo mal, mediante análisis, por ejemplo, todo esto análisis de datos, que uno haga cosas así, que estar invirtiendo una gran cantidad de recursos en un proyecto que nos va a dejar peor. Entonces, si uno está recién partiendo como organización, parte por un data mart. ¿Y qué data mart puede ser el que siempre uno debería partir si, por ejemplo, es una empresa chica? La que tiene que tener un dato financiero, con saber, por ejemplo, cuántos son mis costos, cuáles son, cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo. Eso es lo presencial, la información más clave que yo necesito. ¿Ya? Entonces, pero este que yo le había mostrado, pues, cómo iba a ser el famoso data warehouse de la universidad que habíamos hecho. Esto era un proyecto, entonces no es que lo hizo la universidad, es un proyecto que estábamos haciendo entre dos profes, una cuestión así chica, ¿ya? Y me sirve a mí para las clases, la verdad, para ir mostrando. Y el último tema
que tenía en toda la agenda de temas para el curso estaba relacionado con las herramientas de Business Intelligence. Una de las herramientas que ustedes vieron fue el famoso Tableau, en donde en el Tableau lo que construimos fue un dashboard, ¿ya? Entonces, las distintas herramientas de inteligencia de negocios me permiten o sirven para, por ejemplo, preguntas interrogativas. Preguntas que lo que quieren es saber, bueno, ¿qué es en concreto lo que yo quiero saber y cómo lo voy a responder? Entonces, por ejemplo, cuando acá estaba ¿se acuerdan este dashboard que hicimos super tienda? A lo mejor las personas que querían hacer este tablero, lo que querían era saber el estado de las ventas que están haciendo sus productos, cómo está el estado de las ventas de toda la empresa en todos los países donde venden. Entonces, con estos indicadores les da la información exacta que ellos necesitaban para tener un diagnóstico de cómo está el desempeño de las ventas en diferentes partes en todos los países, de acuerdo a todas las categorías de productos, etcétera. Y listo, y estamos listos, con eso podemos tener un diagnóstico. Entonces, estos dashboards nos sirven para eso. También podemos crear reportes. Acá lo que hice con PPT es un reporte. ¿Por qué? Porque no estoy mostrando el dashboard e interactuando con él para poder, por ejemplo, de repente, oye, ¿qué pasa si en el segmento tanto? ¿Cómo nos fue? Es simplemente porque me pidieron un reporte de información en donde fuera más o menos estático y me mostrara, quiero saber cómo van las ventas en este periodo de tiempo para las ventas que hemos hecho al segmento empresa y solamente para los productos que son de la categoría de tecnología. Entonces voy a mirar y decir, oh, mira, claro, el año 2021 hemos estado subiendo las ventas y la proyección que tenemos es tener una baja el 2022, pero después recuperarlo el 2023. Ya, y esto es todo lo que hemos vendido. Y el producto que más estamos vendiendo son las copiadoras y es generalmente en la zona norte. Ya, listo, tengo el diagnóstico, sé cuál es la respuesta. ¿Ya? Nuestras ventas le da mucho mejor la zona norte, lo que mejor vendemos son las copiadoras, el país en el que más vendemos es México, y aproximadamente la ganancia de todas otras ventas ha sido de 268.000. Listo, diagnóstico cerrado. Y sé más encima que se espera que el 2022 andemos más o menos con las ventas, pero el 2023 nos recuperemos. Reporte. Entonces, me está respondiendo ciertas preguntas que son más bien interrogativas. O sea, si yo hago, por ejemplo, un cuadro de mando en un dashboard, lo que me va a responder es el estado de ese cuadro de mando. ¿Estamos cumpliendo los objetivos o no? Así de simple. También las herramientas de inteligencia de negocio me sirven para hacer analítica avanzada, para preguntas exploratorias. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esas preguntas exploratorias? Entonces voy a tratar de abrir el Tableau. Lo que hicimos en el Tableau de este famoso dashboard. Pero no voy a abrir la parte del dashboard, voy a abrir la parte de las hojas de trabajo. Y aquí uno se refiere con preguntas exploratorias. Esta se llamaba Dashboard Superventas. Entonces, por ejemplo, yo voy acá y voy a las ventas por país. Y yo sabía cuáles son los países que más vendo. Pero quiero ver como una tablita. Entonces así veo cuáles son los países donde más vendo. Por ejemplo, en México claramente. Ya, pero ¿sabes qué? Yo aparte del país me gustaría saber si somos capaces en México de saber, por ejemplo, en qué ciudad vendo más. Entonces voy a agregar la ciudad acá. Ya. Y aparte de agregar la ciudad, voy a filtrar. Y voy a filtrar por el país solamente de México. Entonces voy a poner ninguno y voy a poner solamente, por ejemplo, acá México. Quiero saber cómo nos está yendo en México. Mira, en México, claramente, la ciudad que más vende es Ciudad de México. Mira qué interesante, es Ciudad de México. Ya. Y yo puedo saber, por ejemplo, cuáles son las ganancias. A ver, esto es por ganancia, ¿no es cierto? No. ¿Dónde estamos ganando más? Ya, pues veamos cuánto nos estamos ganando más. Entonces yo voy a ver la ganancia. Entonces, claramente, la mayor. La suma ventas, suma ganancia. Voy a eliminar acá la suma de ventas. Suma ganancia y yo quiero ver ganancia.
Ah, mira, en Ciudad de México también donde estamos teniendo mayor ganancia. Ah, mira, qué interesante. ¿Y esto podría mostrarlo de otra forma? Porque no me gusta cómo se está mostrando. Ah, lo voy a mostrar así, con este gráfico. Aquí me queda muchísimo más claro que en la ciudad de, en la ciudad de México es donde más se está vendiendo. Ya. ¿Y qué pasaría si yo filtro por la Ciudad de México? ¿Y por qué quieres filtrar por la Ciudad de México? Ah, porque quiero ver, por ejemplo, acá, editar filtro. Quiero ver por Ciudad de México. Ciudad de México, ya, aplicar, aceptar. Quiero ver, por ejemplo, por Ciudad de México, no sé, cuáles son los productos que mejor se venden. Entonces voy a ir aquí a producto y voy a poner nombre de producto, por ejemplo. Entonces acá, y lo vamos a poner acá en rojito. Entonces, en esta tabla con colores. Entonces aquí al tiro se, mira, en Ciudad de México lo que mejor se vende es el Cisco cargador de tamaño completo. Ah, mira. Y después el Cisco cargador azul. Parece que los Cisco cargadores son los que más se venden. Pero, ¿y eso pertenecen a algún tipo de categoría de producto? Agreguemos la categoría. Esos productos son de la... Ah, que tengo filtrado por categoría acá. Entonces voy a sacar el filtro de categoría. Mira, lo de material de oficina, este de acá es el que más se vende. Y si yo veo mobiliario, pero no que más se vende, no tengo ganancias, pero fíjate que en mobiliario estamos teniendo pérdidas en algunos productos. No estamos teniendo ganancias, pero la ganancia es negativa. Ah, pucha. Y en tecnología estamos teniendo casi puras ganancias. Y fíjate que esta es la cantidad de ganancias. Ah, ya. Y si yo elimino el nombre de los productos, inmediatamente sé que en México, en la Ciudad de México, la mayor ganancia viene por la venta de productos que son de tecnología. Ah, mira, qué interesante. Y ahí yo podría decir, oye, ¿y podemos ver esto, por ejemplo, en alguna fecha en particular? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el año, no sé, eh, en el año, ¿cómo veía aquí los años? Y ni me acuerdo. Desde junio del 2021 hasta la fecha de hoy. Ah, se sigue manteniendo la misma tónica de que tecnología es lo que más se vende. Ah, mira. ¿Y cómo podría mostrar esto de otra forma? Por ejemplo, con un gráfico manzana, y ahí se ve al tiro que la tecnología es lo que más se vende en la Ciudad de México. Ah, ya, perfecto. O así, claramente, tecnología es lo que más se vende en la Ciudad de México. ¿Qué estoy haciendo? Estoy respondiendo preguntas exploratorias. Entonces, la capacidad de visualización, que esto lo hace más rápido el Tableau que las otras herramientas, esto que voy metiendo para acá y moviendo esta dimensión y moviendo eso, me permite, por ejemplo, en esas hojas de trabajo, resolver rápidamente preguntas exploratorias. Lo hace el Excel, lo puedo hacer, pero me tengo que dar una vuelta mucho más larga con las tablas dinámicas. En cambio, aquí es mucho más rápido. Y mucho más rápido creo las distintas gráficos y voy rápidamente haciendo. Generalmente esa es una gran diferencia que tiene el Tableau con el Power BI en esta parte exploratoria, que es un poco más rápido. ¿Ya? En todos los otros son prácticamente iguales. ¿Ya? Y otras herramientas me ayudan a hacer preguntas más bien predictivas. Bueno, acá nosotros las tendencias de venta, sin querer, lo que hicimos fue, aquí eliminé categoría de producto, que era tecnología, y tengo que agregar todas las fechas. ¿Se acuerdan que sin que yo acá lo que hice fue hacer un pronóstico? Para hacer ese pronóstico que estamos haciendo, para hacer ese pronóstico, opciones de pronóstico, estamos utilizando alguna, creo que aquí hizo una regresión. Entonces, por ejemplo, acá puedo tener modelos de pronóstico sin temporada o personalizado, en donde yo quiero, aquí yo podría hacer algunos ajustes para ver, ¿no es cierto?, cómo yo quiero que sea más bien mi pronóstico. ¿Ya? Vamos en automático mejor. Y yo podría, por ejemplo, hacer este pronóstico en años. Ah, tiene que ser en meses porque tengo datos de meses. Pongámosle hasta un año. No, pongámosle hasta más años. Pero fíjense que más años van a ser cíclicos.
no me sirve tanto, porque no tengo tanta información de historia. O sea, dejémoslo automático. Listo. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy respondiendo a preguntas predictivas. Aquí lo que utilizó seguramente fueron algunas de las técnicas de minería de datos, como puede ser regresiones, para hacer una predicción o un pronóstico respecto a cómo deberían ser las ventas a partir de toda la tendencia de las ventas históricas. De hecho, fíjense que yo veo 2018 sube, 2019 baja. 2020 sube, 2021 baja. 2022 sube, o sea, 2021 sube acá, 2022 baja. Y por eso está haciendo así, po. Como que cuando baja, después al mes siguiente sube. Es como cíclico. Por eso cuando yo puse 10 años, eran todos ciclos, que en un año bajaba, otro año subía, un año bajaba, otro año subía. Bueno, eso lo puedo yo... ¿Qué pasará si yo elimino acá las categorías? Eliminar, eliminar. Ahí está, ahí sería más o menos con todas las ventas. ¿Cómo sería más o menos el pronóstico de ventas mensuales de todas las ventas de esta base de datos? También baja y sube, como ese es el comportamiento, más o menos que va teniendo. Entonces, estas herramientas, repasando, me permite preguntas interrogativas, exploratorias y predictivas. En las preguntas interrogativas, ¿qué es lo que hago generalmente? Lo que hago es un análisis OLAP. ¿Ya? Todo lo que está de este análisis OLAP es cuando yo hago un análisis en función de dimensiones y en función de hechos. ¿Ya? Entonces, estos análisis OLAP me permiten a los analistas, lo que estábamos haciendo recién, manipular estos datos multidimensionales, lo que hice recién, en una poderosa interfaz al estilo de una planilla electrónica. Esta manipulación que hice, es simplemente manipular las distintas, ¿no es cierto?, dimensiones, los datos multidimensionales, en esta poderosa herramienta para poder mirar de distintas perspectivas y hacer distintos análisis y responderme distintas preguntas, por ejemplo. ¿Ya? La mayoría de estas operaciones se relacionan con la operación de agregación o la regla del por. ¿Se acuerdan de que quiero ver las ventas por esto, por esto, por esto? ¿No? O sea, por ejemplo, productos más vendidos por sucursal, por cada día de la semana, registros de estudiantes, por periodo académico, por carrera, participación de mercado, por región, por modelo. Siempre la regla famosa del por. ¿Qué me permite hacer también el OLAP? Me permite hacer cosas, que son como las cosas más específicas que uno hace. Me permite, por ejemplo, hacer los famosos slicing que se conocen, ¿ya? Que son estos cortes. Entonces, si estamos hablando que esto es un cubo, y este cubo, ¿no es cierto?, es de recortar, por ejemplo, unas cifras de acuerdo a periodos de tiempo, ¿ya? O de acuerdo a cada distribución, yo hago este famoso slicing, ¿ya? Que es un subconjunto de todos estos datos multidimensionales. Lo que hago en el fondo es hacer un filtro en función de alguna dimensión en particular. Entonces yo voy a escoger una dimensión, por ejemplo aquí, en este caso, escogí una dimensión que era el código de la empresa que está vendiendo. Entonces elegí el código AUS1, y en función de ese código AUS1, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a ver todos los datos, pero en función exclusivamente de esa empresa, que es como cuando hacíamos los filtros acá en el Tableau, que yo filtraba por categoría de productos. Entonces estoy haciendo un corte de todos los datos que tengo multidimensionales y voy a hacer análisis, pero en función solamente de aquellos productos que tienen una categoría en particular. ¿Ya? Y eso se le conoce como el slicing. También tenemos el dicing. ¿Y a qué se refiere el dicing? El dicing se refiere a hacer un slicing, igual que el anterior, pero de 2 o más dimensiones. Entonces yo filtro mis datos a partir de 2 dimensiones. Entonces aquí estoy filtrando, por ejemplo, a partir de estos datos que tengo, a partir de 2 códigos de empresas, y además que el canal de distribución sea wholesale, que me parece que eso es venta al por mayor. Entonces estoy acá haciendo un corte por una dimensión, que sería las empresas que venden, estas de acá, Sales Organization, y además estoy haciendo el corte por tipo de distribución, que sería de wholesale. ¿Ya?
¿Qué otro tipo más de análisis tenemos? Cosa que podemos hacer, el famoso drill across o el pivot. El pivot es hacer una tabla dinámica, es pivotear. ¿Ya? Cambiar la orientación de las dimensiones en un reporte. Entonces, si por ejemplo yo estoy mostrando esto de fecha, de empresa y de distribución, y yo quiero mostrarlo por distribución, por empresa y por fecha, eso significa pivotear. Hacer cambios, ¿no es cierto?, de cómo yo quiero que se agrupen los datos que quiero representar o quiero mostrar. Entonces, por ejemplo, este pivoteo, yo tengo acá que estoy mostrando las ventas por empresa, la cantidad de ventas, la cantidad de margen, por canales, ¿ya? Y ahora yo lo voy a hacer por canales de distribución y por empresa. Entonces se fijan que acá yo tenía, esta es la empresa AUS 1, esta es la empresa AUS 1 y estoy viendo las ventas, ¿ya? Cuando son por internet, las ventas, ¿no es cierto?, cuando son por un canal mayorista y las ventas totales. Entonces yo voy a pivotear y yo quiero ver esto mismo, pero en vez de hacerlo, ver el comportamiento de cada empresa en cada uno de los canales de distribución. Entonces voy a tener por el canal de distribución internet, cómo se comporta la empresa, ¿no es cierto?, las ventas para la empresa que está en Sydney, la empresa que está en Melbourne y la empresa que está en Brisbane. Y cómo se comportan las ventas al por mayor para la empresa que está en Sydney, en Melbourne y en Brisbane. Entonces lo que estoy haciendo es pivoteando, ¿ya? Cambiar la orientación de las dimensiones en un reporte. Que es como lo mismo que estábamos haciendo también en el Tableau. Cuando en el Tableau, por ejemplo, creo que estaba viéndolo con el caso de las ventas de acá. Por ejemplo, acá tengo las ventas por subcategorías, ¿ya? Y debería poner categoría y subcategoría. Por categorías y subcategorías. Pongámoslo acá así, para que se vea así. Por categoría y por subcategoría. Ya, pues si yo quiero verlos, las ventas, por ejemplo, por subcategorías y categorías, entonces simplemente estoy haciendo una modificación. O si yo quiero, por ejemplo, acá poner las categorías. Entonces lo veo de otra forma. Estoy viendo para la categoría material de oficina, cómo se desempeña cada subcategoría. Para la categoría mobiliario, cómo se desempeña cada categoría. Para la categoría tecnología, cómo se desempeña cada categoría. Voy a sacar el top de venta acá porque no sirve para nada. Y así está como el desempeño de las ventas. O a lo mejor yo quiero hacerlo esto por país. Entonces voy a ver, en Argentina, veámoslo así. En Argentina, claramente, la que le va mejor en ventas parece las sillas. En Brasil, la que le va mejor parece que es el mobiliario y las librerías. Después yo voy por acá, en República Dominicana, le va mejor también a las sillas. Entonces estoy pivoteando. Ah, pero yo no quiero verlo así. Quiero ver por categoría, por subcategoría y por país. Entonces fíjense, voy a partir de las categorías de producto, material de oficina, las subcategorías y ahí voy a ver por país. Si yo elimino, por ejemplo, subcategoría, voy a estar viendo por las categorías de producto y por país. Entonces, invertí, pivoteé, cambié el orden, ¿no es cierto?, de cómo yo quiero ver entre filas y columnas. Eso también es otra de las cosas que yo puedo hacer rápidamente con las herramientas de inteligencia de negocio. Ahora, ¿por qué lo hago? Si se fijan, aquí es sumamente fácil darse cuenta inmediatamente que los países que más venden son Brasil y México. Al tiro. Y de esto podría mostrarlo así, por ejemplo. Pero aquí está muy enredado, demasiada información. Así, por ejemplo, veo, no, es que está demasiado complicado. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a invertir esto y voy a ponerlo así. Por país, por categoría, ¿no es cierto?, en columna y por país en fila. Está mucho más sencillo. Y de hecho, si yo lo pongo así o así, por ejemplo, acá me muestra todas las ventas de México se subdividen en de tecnología, de mobiliario y de material de oficina. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo, pivoteando, digamos, la información que tengo en mis fuentes de datos. ¿Ya? Y otra cosa que uno puede hacer
en la herramienta de inteligencia de negocios es hacer los drill up y drill down. ¿Y a qué se refería con eso? ¿Dónde encontramos drill up y drill down de una mejor forma? Por ejemplo, acá país, esto está acá en localidad. Si yo aquí hago más, país se divide en provincia. Si yo hago más acá, se divide en ciudad. Por lo tanto, estoy haciendo un drill down. Estoy como abriendo, 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 abriendo. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, hacer un drill up, lo que estoy haciendo es un drill up, eliminando, ¿no es cierto?, esos niveles de agregaciones y llego a país. No es más que eso. Entonces, por ejemplo, acá generalmente uno hace drill down o los drill up o los roll up cuando uno, por ejemplo, quiere ver de un año, ver el detalle por mes, ver el detalle por día, o cuando tú a partir de una fecha quieres, por ejemplo, agregar por mes, agregar por año, agregar, por ejemplo, por 2 años. ¿Ya? Creo que esa se dice trienio, parece, no sé. Ya. Acá está lo que me preguntaban. ¿Qué es un dashboard? Una representación visual, gráfica y numérica de métricas, medidas principales, información útil que ayuda en el proceso de toma de decisión. No es más que eso. ¿Qué es la diferencia con el scorecard? Que son muy parecidos, también esa representación gráfica numérica, ¿ya? Acá dice indicadores claves, pero también son medidas principales, información útil, pero generalmente el scorecard viene relacionado con el cuadro de mando, que es más bien de un nivel estratégico, ¿ya? De hecho, cuando uno dice cuadro de mando, generalmente habla de estratégico y lo que se hacen hacia abajo son más bien tableros de mando. Pero es prácticamente lo mismo, yo creo que es una cuestión simplemente de si tuvimos una prueba, no, hay que poner cuadro de mando esto, pero son cosas bastante parecidas, ¿ya? También, ¿cuál es la diferencia? Generalmente los scorecards se construyen a partir de una metodología. Famosa metodología que existe, el famoso Balanced Scorecard. Un ejemplo de ello, fíjense, este software de acá, no sé si todavía existe, la verdad, pero que me preguntaba Eric, ese es un software chileno que, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llamaba, que hace un cuadro de mando. Entonces, fíjate que en este cuadro de mando, lo que tú estás haciendo es de un balance scorecard, entonces te está mostrando cada una de las perspectivas, finanzas, clientes, procesos internos, aprendizaje y desarrollo, y te está mostrando el grado de avance de cada una de esas perspectivas. Por colores, ¿ya? Rojo, verde, amarillo, entonces dependiendo del color tú sabes al tiro si estamos bien, más o menos, o mal, y aparte tienes el porcentaje para ver el grado de cumplimiento de todos, por ejemplo, los objetivos que están asociados a esa perspectiva en particular. Entonces, cuando uno hace generalmente un cuadro de mando y lo hace de visualización, no es tan exquisito a nivel de las visualizaciones que uno está mostrando, por el tipo de representación y el tipo de agregación. Piensa que son montones de indicadores. Ahora, si yo hiciera doble clic acá, quizás podría encontrarme con algo como esto, un poquito más exquisito, en donde yo vea, por ejemplo, la perspectiva financiera, todos los objetivos, los indicadores asociados a esos objetivos y saber, por ejemplo, ese indicador es mensual, cuál es el monto actual, cuál es el porcentaje objetivo que yo quiero alcanzar, cuánto el estado, la tendencia va que vamos subiendo del mes anterior, vamos bajando y si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Entonces yo estoy haciendo ahí un drill down, ¿ya? Pero en el fondo, si uno quiere representar un cuadro de mando en una herramienta esta de visualizaciones, puede hacer algo como esto y listo, como que no hay ningún tipo de problema y me parece que realmente es sencillo. Esto es prácticamente lo mismo que les mostré yo en el Power BI de este plan estratégico de la universidad. Es el grado de cumplimiento, un cuadro de mando. ¿Cómo se llamaban estos? Esta empresa. Ah, estoy buscando si me acuerdo cómo se llamaba. Pero no me acuerdo cómo se llama. Dance Clock Chile Software. No sé si existirán todavía, más que no existan ya. No me acuerdo cómo se llama esta empresa que hacía este software. Me acuerdo que los conocí y todo, pero no me acuerdo cómo se llama.
Y si uno busca, por ejemplo, el cuadro de mando integral, siempre se va a encontrar con imágenes. ¿Ya? Si uno busca, por ejemplo, cuadro de mando integral, se va a encontrar con estas cosas. Esta es como la elaboración del cuadro de mando, con todas las columnas y todo eso. Y si uno se lo quiere, por ejemplo, pasar a una herramienta de visualización, lo que va a hacer así nomás es, a ver, por ejemplo, aquí tienes un cuadro, una imagen de un dashboard que te está representando un cuadro de mando. Pero está representando quizás cuando tú abres ese cuadro de mando. ¿Ya? Product Sales, cuánto estoy vendiendo. Acá, por ejemplo, así tú podrías mostrar, por ejemplo, un cuadro típico Balance Scorecard, un cuadro de mando integral. Entonces esto lo puede hacer una herramienta de visualización, pero no es tanto lo que te va a mostrar porque es algo súper agregado. Si yo hiciera doble clic acá, podría a lo mejor ver el detalle de todos los indicadores que me están mostrando el cumplimiento de ese objetivo en particular. ¿Que se puede hacer? Sí. ¿Que es bueno hacerlo? También es bueno hacerlo, porque la visualización nos ayuda mucho a entender de mejor manera lo que queremos, cómo conseguir lo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces tengo ese. Esta era una herramienta también de cuadro de mando, es un software. Pucha, no dejé los nombres acá de los softwares. Ya, pero este yo me lo sé. Esta herramienta, se los digo al tiro y quiero decir cuál es el software que este software se llamaba Corporator. Corporator. Este software Corporator es, yo creo que es de los mejores que he visto en mi vida de software de Balance Scorecard, que está acá. Lo que te muestra es un Balance Scorecard, un cuadro de mando integral, y te lo va mostrando, ¿no es cierto?, dentro de un software con distintas cosas. Te muestra, por ejemplo, un mapa estratégico, los dashboards, los KPI, y los dashboards de inteligencia de negocio. Cuando te dicen que un dashboard de inteligencia de negocio es porque te va a permitir hacer las operaciones de inteligencia de negocio dentro de tu dashboard. O sea, te va a permitir hacer los drill down, los roll-up, los slicing, los dicing, etc. ¿Ya? Esa es como la ventaja que tiene. Entonces, si uno el cuadro de mando lo pasa a un dashboard, en una herramienta de inteligencia de negocio, la ventaja que vas a tener es que a lo mejor vas a poder mostrar ciertas cosas un poco adicionales. Si muestras el dashboard simplemente, va a ser algo estático, va a ser este es el resultado y con eso uno genera el diagnóstico y sabe en qué estado está. ¿Ya? Eso también tiene que ver un poco con los usuarios. ¿Ya? Y ya estoy prácticamente terminando. Para preguntas exploratorias, para todo lo que es visualización, ya que les mostré todos los ejemplos, ¿no es cierto?, con el Tableau había y por haber, podemos ocupar herramientas como el Tableau, el ClickView, el Power BI. El Power BI no es tan poderoso en visualización en el sentido en que yo lo puedo hacer, pero se puede demorar un poquito más. El Tableau creo que es más rápido todavía. ¿Ya? Y ¿qué otra cosa es importante? Y esta es mi última diapo antes de concluir, es la visualización. Entonces, por ejemplo, yo acá en el Drive les coloqué, no lo coloqué, en Dashboard, yo siempre lo coloco, no lo coloqué, no, aquí, en bibliografía, hay algo que se llama acá, ¿qué gráfico elegir? Esto viene de una página que se llama Extreme Presentation. Entonces esto me sirve un poco para saber, mira, si yo quiero comparar dos cosas en el tiempo, ¿ya? O dos variables, por ejemplo, las ventas con las ganancias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usa un gráfico columna, si es para pocos periodos, si es para muchos periodos, un gráfico de línea. O, por ejemplo,
Si tú quieres hacer una comparación entre objetos, por ejemplo, una variable por objeto, por categoría, usa estos gráficos de barra. Si quieres mostrar relaciones, usa estos gráficos de dispersiones, de burbujas. Si quieres mostrar distribuciones, usa, por ejemplo, estos histogramas. Si quieres mostrar composición, cómo está descompuesto algo, puedes usar estos gráficos que están acá. También otra forma es a partir de, es una página que se llama DataVis, ¿ya? Bueno, esto igual viene con cosas adicionales, que aquí te dice, por ejemplo, cuáles son los típicos tipos de gráficos, dependiendo de lo que tú quieras mostrar. Claro que esto es adicional porque esto está más ligado al mundo del análisis de datos, utilizando, por ejemplo, lenguajes como R o Python o cosas así. Entonces, por ejemplo, uno acá, si escoge un gráfico, después te dice un poco... ¿qué hice? Te dice un poco, creo que en este navegador no me sirve. No, no me está mostrando bien este navegador lo que quiero ver. Voy a abrir el Chrome. Veamos acá en el Chrome si me lo muestra bien. Está mía mal la página, parece. Hace tiempo no la veía. Entonces me dice acá que es un histograma, algunos de los errores típicos que uno puede cometer cuando hace un histograma. Y acá yo puedo ver, por ejemplo, más en detalle los distintos tipos de gráficos que hay, de qué se tratan, etc. De hecho, hay un libro, no sé si lo tengo por acá. Creo que lo tengo por acá, que es un libro que nosotros lo usamos en la U acá, en clase, en algunos ramos que tienen que ver con estos temas. Está en inglés. Y que habla sobre los gráficos, la visualización, pues eso es todo un arte, la visualización de datos. ¿Ya? Se los voy a dejar ahí, porque es un link ese gráfico. Es todo un arte la visualización de datos, cómo uno quiere mostrar los datos, porque está relacionado con los usuarios, cómo quieren que se vea, etc. ¿Ya? Pero este Extreme Presentation yo se los coloqué en el Google Drive. Y acá yo también les coloqué, por ejemplo, indicadores. Esto es de Gartner. Es un listado de montones de indicadores que existen, ¿ya? En distintas áreas. Tecnología, en gestión de personas, indicadores financieros, de regulación, montones de listados de indicadores que pueden haber. Y esto de acá era... esto simplemente tiene que ver con esto de vincular las preguntas con las medidas y cosas por el estilo, ¿ya? Acá tienen, por ejemplo, los que no quieren leer en inglés, tienen un buen libro de inteligencia de negocio en español. Y acá hay otro más, y este, que me gusta mucho, está en inglés, de Charda, y que este es un libro sobre business intelligence, lo que es ciencia de datos, lo que es analítica, pero de una perspectiva más bien como del administrador, de la persona que trabaja más en el mundo de la gestión, más que tan informática, ¿ya? Entonces, aquí para saber a qué estamos hablando cuando hablamos de minería de datos, métodos y algoritmos, con lo que es text mining, análisis de medios de redes sociales, lo que es simulación, optimización, pero es como de una perspectiva de alguien que no es informático, ¿ya? Y que eso es como lo principal. Porque cuando lo vemos todas estas cosas desde el punto de vista de un informático, pucha que no nos podemos llegar a complicar, ¿ya? Porque informática te hablar, no, ¿cuál es el lenguaje de programación? Y yo hice esta fórmula, esta cuestión, y si vieron todo lo que hicimos acá, se puede hacer arrastrando cosas y sabiendo nomás cómo usar el software. Pero no hay nada que ninguno de ustedes pudiera no hacer. No es algo terrible. Y
Eso. Con eso concluyo este módulo. Veamos antes de terminar la famosa tarea. Hagan los grupos de A3, porque con el profesor Letkus también hace un trabajo en grupos de A3, con la profesora Valesca también, entonces grupos de A3, y manténganlos siempre. Entonces acá donde dice tarea, está este trabajo final, que dice, la cadena de café Star Wars Coffee le ha solicitado que desarrolle un dashboard que muestre el desempeño de la organización en diferentes ámbitos, tales como ventas, sucursales, costos. Ah, Diego, dígame antes que... Sí, antes que siga, profesor, tengo un problema súper doméstico. Estoy ¿Ya? teniendo que entrar nuevamente a la carga de sus archivos en el Drive. Entonces, ¿cómo No puedo? puedes descargarlo. No, exactamente. No sé si me puede enviar un link o algo, porque tuve problemas con mi computador, la verdad. Ah, dame tu... ¿Te dejo a mi ver, correo? sí. Porque si yo te mando el link, vemos el tiro, si es que puede ser, si es que lo resolvemos rápido. Si puedo compartir, obtener vínculo, editor, copiar, veamos, y si no, me das tu correo y te lo puedo mandar por correo. Ya, perfecto. Ven ahí si pueden, porque supuestamente deberían poder con el link ingresar cualquiera. Vean si pueden ingresar. Sí, ahora sí puedo ingresar, ¿Sí? profesor. Ya, Ahí está todo trabajado. Ya, perfecto, sí. Se ahí está todo, vinculó todo, todo. al tiro. Ya, eso era, disculpe. Javiera, ¿tú pudiste? Gracias. Javiera me decía que también, yo también quisiera el link. A ver, ahí está el link. Debería poder. Entonces, ¿dónde estaba? Sí, Acá. muchas gracias. Genial. Entonces acá tenemos entonces, hay una serie de archivos. Bueno, la idea es, escojan 3 indicadores, lo que quieran. No mucho más que eso, para crear el dashboard. Entonces, tenemos esta cadena de café que se llama Star Wars Coffee, y la idea es mostrar el desempeño de la organización en diferentes ámbitos, tales como ventas, sucursales, costos, etc. Y para lo anterior, se le proporciona una serie de archivos que contienen datos de productos, mercados y datos presupuestados reales de las ventas, costos de venta, marketing, inventario, etc. Entonces, yo me voy a meter acá, donde estaba ¿dónde está esto? Clases, trabajo final. Van a tener estos Excel de acá, en donde tienen, por ejemplo, tipo de mercado, que sale como un TXT, ¿ya? Tienen acá productos, que sale como un CSV, con todos los productos, y tienen otro acá que se llama cadena de café, que viene todo esto acá, ¿ya? Entonces fíjense, por ejemplo, que acá, en este archivo, viene el mercado, pero el mercado viene con un número 1. Entonces necesito yo vincularlo con este TXT de que está acá, para saber que 1 corresponde al mercado que se llama central. ¿Se acuerdan cuando hacíamos unión en el tableau prep? Lo mismo que acá, si yo abro acá en producto, me voy a encontrar con que línea de producto, código de área, tengo tipo mercado y tengo productos. ¿Y en productos qué tenía yo? Ah, tengo, por ejemplo, el producto, tengo el tipo de producto que es, y tengo el tipo si es descafeinado, regular o no. Entonces tengo acá, por ejemplo, el producto, pero... Ah, y acá tengo si el tipo. ¿Qué me faltaría? El extra. Creo que no. Sí, viene con esta, hay que unir también con esta tabla, y se van a dar cuenta que aquí hay una columna que se llama extra, que viene con datos que no sirven para nada. Entonces yo tendría que unirlo también, en el fondo, algún tipo de unión para poder vincular esos dos archivos. ¿Ya? Tengo mi duda si
Ya, me acordé. Déjenme ver cuál fue el que le subí, porque a lo mejor le subí uno que está incorrecto. Acá en datos, claro, le subí este que está incorrecto. Se los voy a eliminar. Les voy a volver a subir el cadena de café, porque el que está subido no tiene algo malo. Ahí se está subiendo. Ahí sí. ¿Por qué tenía algo malo? Porque yo tenía puesto la información de los productos. En cambio, acá tengo la información de los productos por código. Entonces ustedes van a unir con ese CSV de productos y van a poder tener toda la información de los productos, al igual que en el caso de los mercados. ¿Ya? Entonces, y hay cosas que tienen que limpiar, por ejemplo, fíjense que acá en los inventarios vienen algunos números raros, todo lo que ustedes consideren que hay que estar como limpiando. ¿Ya? Entonces, volvamos a donde dice tarea. Ya dice. Entonces, le proporciona una serie de archivos que contienen productos, mercado, datos presupuestados, etc. Entonces, primero deben crear una matriz de requerimientos de información ya desarrollada en clases, ¿ya? O sea, la que vimos en clase, a eso se refiere, al menos 5 preguntas, objetivos y métricas. Al menos como 5, pueden ser 3, cosas que sean interesantes que quieran conocer. Después, unir los 3 archivos proporcionados y efectuar todas las transformaciones que estimen necesarias para dejar como salida un Excel, como el que hicimos hoy día, que pueda ser leído en el Tableau. Y después en el Tableau van a construir el dashboard que les va a mostrar lo que ustedes necesitan ver de acuerdo a su matriz de requerimientos de información. ¿Ya? Es como lo mismo que hicimos, más sencillo, no se compliquen tanto. Háganlo sencillo. ¿Ya? Hicimos tanto el dashboard como el otro, hicimos cosas tremendamente más sofisticadas. Gráficos simples, nada complicado. Y yo siempre acá pongo una pista para el prep, el Tableau Data Prep, que es una propuesta que yo tengo de flujo. Entonces, fíjense, lo que hice es que uní productos con este hoja 1, creo que es el TXT, no, ¿cuál es hoja 1? Hoja 1 es, tengo productos, tipo de mercado, este es el Excel con cadena de café, entonces yo lo uní, el de producto hice ciertas limpiezas, el de tipo de mercado también hice ciertas limpiezas, después los volví a unir, hice las intersecciones, después limpié y generé una salida que fue en Excel. Entonces, se fijan, no hay más que hacer cosas de limpieza y hacer uniones. ¿Ya? No hay más que eso. O sea, es bastante más simple. Y dentro de las limpiezas, por ejemplo, tenemos limpiezas acá. ¿Qué limpiezas hice? Limpiezas como agrupar valores, ¿ya? Acá hice limpiezas como crear, como también hacer como divisiones de columna, y acá hice limpiezas de eliminar campos y cambiar nombres de campos. O sea, son cosas mucho más sencillas que las que vieron. Entonces, toman los archivos, los tienen que unir para poder dejarlos en un puro Excel, y luego de hacer eso, crean su dashboard, y su dashboard que les muestre lo que ustedes en su matriz de requerimientos dijeron. Queremos estos objetivos y queremos utilizar estas medidas que se van a ver en estas dimensiones. Y listo. Así de simple. ¿Ya? ¿Alguna duda? El esquema debe quedar como el que acabo de mostrar, como esto que mostré de flujo, que quede igual, dices tú, Flavia. Ese flujo que mostré. No, no. Ese es como el que yo les pongo de pista, como para que cachen cómo lo resolví yo como una propuesta. Pero no, si quieren dejarlo exactamente igual, si le sacaron como lo van a ver en el video y cómo lo hizo el profe exactamente igual, lo pueden hacer así si quieren. Es más que todos los doy como para que no, que sea un poco más sencillo. ¿Ya? Traten de que no pase mucho tiempo sin hacerlo, porque eh, a lo mejor si pasan 2 semanas se van a después perder un montón. Entonces la idea es que esto lo puedan resolver durante las próximas 2 semanas. Me lo pueden enviar a mi correo
¿Ya? Y yo les respondo, sí, estamos ok, está bien, y cosas por el estilo. Igual ustedes me pueden preguntar si quieren, me pueden preguntar, ¿no es cierto?, al grupo de WhatsApp, o me pueden mandar un correo, ningún problema. La idea, me preguntan si se puede enviar para ir revisando. La idea es que más o menos lo que envíen lo tengan más o menos terminado, porque honestamente no sé si les voy a poder estar respondiendo tantas consultas. Algunas cosas sí me pueden ir consultando, ¿ya? Pero cosas como concretas, claro, cosas puntuales, ¿ya? Eso. Necesito molestarlos con algo, si pueden, no sé si lo podrán hacer, que me pidieron que mandara una foto de los que están conectados. Entonces tengo puras cajitas. No sé si pueden hacer durante 2 segundos, prender algo que se vea ahí para poder sacar una captura de pantalla y mandársela a Carolina, la coordinadora, porque siempre sacan noticias y cosas por el estilo. O sea, eso es lo único que les quiero pedir como favor. De hecho, esto no lo voy a estar grabando, voy a tener la grabación.